Romanos capítulo 13. Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Te agradecemos por cada uno de los jóvenes, Señor, que han terminado la escuela, por los niños, Señor, aún por los adultos que están estudiando también. Te agradecemos por cada logro, Señor, porque tú estuviste allí en medio, Señor, dándole sabiduría. Y te pedimos, Señor, que tú nunca, Señor, los dejes que se aparten de ti, Señor. Te ponemos en tus manos nuestros hijos para que seas tú el que obra en ellos, Señor. Danos sabiduría, Señor, en la instrucción que les damos a ellos. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñas a cada uno de nosotros como adultos y nos recuerdes que es nuestra responsabilidad enseñar la palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a cada joven, cada niño, Señor. Y gracias por la vida de ellos y también te pedimos que esta noche tú bendigas la palabra que vamos a estudiar, Señor. Te damos gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 13. Ya hemos estado varios viernes y el viernes pasado hablábamos sobre no hurtarás, ¿verdad? Y Dios nos enseñaba la importancia de no hurtar, pero íbamos más allá, porque muchas veces los papás robamos tiempo a nuestros hijos. A veces nuestros hijos pues roban tiempo a los padres. A veces pasamos por ese proceso que los hijos ya no andan con nosotros. Así es que los que tienen hijos chiquitos aprovechen, porque ya cuando crecen, ya no, hermano, ya no quieren andar con nosotros. A veces, yo me acuerdo que una vez creo que era en el Walmart, algo así, alguien se me acercó y me dijo, oiga, y ellos son sus hijos. Usted ve que Anthony se ve más grande que yo, entonces digo, sí, pero ¿cómo ha hecho para que sigan con usted? Porque eso es lo típico, que los jóvenes se van. Pero yo ya les dije a ellos, salen de la casa casados, ¿verdad? Antes no salen, ¿verdad? Ya con su diploma, ya después ellos van a hacer su vida y Dios los va a bendecir. Pero entonces aquí en Romanos capítulo 13 el Señor nos da una instrucción que es sumamente importante. Yo decía al principio de esta serie de estudios de Romanos 13 de que muchas veces no nos damos cuenta que la instrucción nuestra hacia nuestros hijos a veces no es vocal. No es que nos ponemos a enseñarles cosas, nuestros hijos nos observan, hermano. Y a veces nuestros hijos, yo he visto la experiencia de hijos diciéndoles a los padres, a medio de la consejería, diciéndole a los padres, pero si tú también lo haces, si tú también lo hiciste, si tú también tienes la misma conducta, ¿por qué esperas que yo me comporte diferente? Entonces necesitamos que darnos cuenta que nuestros hijos nos observan, hermano. Y que querramos o no querramos, lo que ven en nosotros como parejas, como matrimonios, esa es una escuela para ellos. Por eso a veces nuestros hijos, yo he escuchado jóvenes y a veces le he preguntado a algunos jóvenes ¿qué piensan del matrimonio? Y me dicen, no, yo no me voy a casar ni voy a tener hijos. Porque ven que a veces nosotros como padres no estamos ahí con ellos. O hemos sido violentos, o hemos ignorado, diferentes cosas. Entonces, cuando la palabra nos habla aquí en Romanos capítulo 13, dice que el amor tiene que manifestarse de una manera práctica en nuestra vida, o nos lleva a un aspecto que nosotros, si no se lo enseñamos bien a nuestros hijos, puede meterlos a ellos en problemas. Usted ve conmigo Romanos capítulo 13, en el versículo 9, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esa sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí la parte que nos toca en este viernes, no dirás falso testimonio. Y es interesante porque cuando habla de falso testimonio está hablando de decir algo que no es cierto, algo que no tiene nada de verdadero. Ahora, es interesante que la palabra testimonio significa poner algo en el corazón, codiciar, desear ardientemente algo. Y aunque generalmente se usa esta cuestión de testimonio para lo que se dice en un juzgado, en realidad aquí cuando el Señor dice no dirá falso testimonio, está hablando más de la motivación de por qué se dice algo que es falso. ¿Qué es lo que nos motiva a decir algo que sabemos que es mentira? Pues a veces nos pasa en la vida que hay gente que no nos cree porque decimos cosas que son irreales, que son mentiras. A veces nos pasa como aquel niño del lobo, que gritaba cada rato que venía el lobo y era mentira, si él se reía a la gente. Pero el día que el lobo realmente vino, la gente no le creyó.
Entonces nosotros cuando hablamos cosas que no son ciertas, cuando llegamos a un punto de decir la verdad, la gente no nos cree. Entonces aquí realmente tiene la tendencia, el significado de entender cuál es la motivación de por qué estamos diciendo algo que no es verdad acerca de las otras personas. Entonces damos falso testimonio cuando, por ejemplo, usamos la calumnia. La calumnia, por ejemplo, se define como una acusación falsa contra alguien con la intención de dañar. Esa es la calumnia. Es decir, tú dices algo, yo digo algo de la otra persona a terceras personas, pero mi motivación es la de hacerle daño a esa persona. Es calumnia. O sea, no importa si es cierto o no es cierto, eso no es lo importante. Lo importante es que lo estoy diciendo a espaldas de la otra persona y la motivación que yo llevo realmente dentro de mi corazón es que las personas que me escuchan tengan una reacción negativa hacia esa persona a la cual estoy hablando. Entonces estoy dando falso testimonio porque estoy mintiendo a esa persona, pero Dios lo que enfatiza acá es que yo tengo una mala intención cuando estoy buscando que las personas tengan una reacción negativa hacia la persona de la cual estoy hablando. Vean lo que dice el Salmo 101. Salmo 101. Es interesante que este tema del falso testimonio es una de las cosas que Dios menciona a todo lo largo de la Biblia. Vamos a ver varios versículos. Salmo 101. Salmo 101. Y fíjese, muchas veces la persona que da falso testimonio lo dice a espaldas de la persona a la cual está hablando. O sea, trata de que la persona de la que está hablando mal no sepa. O sea, muchas veces hasta se comporta como un buen amigo. Muchas veces se comporta como si se le interesara realmente a la persona, pero todo lo que le interesa es saber, tener información para ir a contarlo a las otras personas. Y vean lo que dice en el Salmo 101, versículo 5. Salmo 101, versículo 5. Al que solapadamente que está agachado, infama a su prójimo, ¿qué dice el Señor que va a hacer? Yo lo destruiré. ¿Por qué? Porque el chisme, o sea, esta cuestión de calumniar a una persona puede destruir la vida de una persona. Puede destruir la vida. Yo me acuerdo que ya hace mucho tiempo les conté esta historia de un pastor allá en Nueva York, que un momento él contó era su propia experiencia, y él dice que alguien en la iglesia empezó a comentar, a decirle a los hermanos en secreto de que él había visto al pastor salir de la casa de una hermana que era viuda. Y claro, póngase usted en los zapatos de la esposa. Cuando escuchó eso, pues ella no fue sabia, fue directamente a reclamar al pastor, porque ella le creyó a esta persona, porque era supuestamente alguien muy cercano a la familia. Al final, digamos, eso se armó tan grande el problema que hubo gente que se fue de la iglesia porque dijo, no, ¿cómo voy a estar siendo pastoreado por una persona que es adúltera? Al final se descubre de que era mentira. Y esta persona que inició todo viene y pide perdón al pastor y dice, pastor, perdóneme, yo no lo hice con la intención de destruir ni hacer daño a nadie. El problema es que había gente que eran nuevos convertidos, que después de ver lo que estaba pasando en la iglesia, no, pues aquí es peor, es igual que la iglesia católica. Entonces allá hay pedófilos y gente que hace daño, pues ¿por qué aquí es lo mismo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mejor me voy otra vez al mundo. Y el pastor le dijo, mira, conmigo no es problema, pero ahora ¿qué hacemos con estas personas que se fueron al mundo después de haber creído en Cristo? Por tu mal hablar. Entonces, la persona que hace la calumnia, él no considera realmente los efectos de sus palabras, simplemente dice las cosas porque él quiere, en cierto sentido, hacer daño a la persona de la cual está hablando, pero no mide las consecuencias. O sea, no se da cuenta de que realmente va a haber un daño que va a haber ahí. Dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo le destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. En Proverbios capítulo 10, Proverbios capítulo 10. Vean lo que dice, por favor. Proverbios 10. Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10.
En el versículo 18. O sea, que esta persona en realidad tiene un mal deseo hacia la persona a la cual está hablando, pero muchas veces no lo manifiesta, no es visible. Dice el versículo 18, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Bueno, todo lo que uno dice a otras personas en un momento se descubre. Y claro, en ese momento uno tiene que saber que a final de cuentas, por lo menos en mi opinión, a final de cuentas quien hace el juicio es Dios. A nosotros en el ministerio nos ha tocado tratar con personas que nosotros sabiendo que hablan de nosotros a espaldas, pues el pastor, hermano, lastimosamente no le cae bien a todas las personas en la iglesia. Y hay gente que en algún momento te va a criticar. Pero cuando tú sabes que esa persona está en una necesidad, tú no puedes dejarte dominar por esa molestia de la que la persona dijo algo en contra de ti. Tú tienes que ir y servirle como a cualquier hermano. Porque el llamado es así. Tú no puedes escoger a quién vas a servir y a quién no. Tienes que ir a amarlo y servirle tal como si fuera una persona que está en buena relación contigo. Porque es así, hermano. Si la gente hablaba de Jesús, entonces ¿qué se puede sorprender uno de que la gente vaya a hablar de nosotros? Entonces el Señor dice que la persona cuando calumnia a otro es porque hay algo malo en su corazón. Como dice también el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, la persona dice algo porque está en contra de esa persona. Puede ser por envidia, puede ser porque hay algo que ve en la persona que a ella no le gusta. Puede ser diferentes cosas. La segunda forma en la que muchas veces manifiesta el falso testimonio es el chisme. Y es interesante porque el chisme se define como revelar los secretos sobre cosas que suceden a su alrededor. Entonces, esta persona, cuando hace un chisme, empieza a contar cosas que alguien le dijo en secreto. Yo no sé si usted sabe cuál es el chisme santo. Porque existe el chisme santo. El chisme santo es, por ejemplo, cuando alguien se para en la iglesia y dice, hermanos, mire, yo, pues, de verdad, yo lo hago con todo mi corazón. Dios conoce que mi corazón es limpio y puro. Yo quiero decirles que fulana de tal está en muchos problemas. Ella me dijo que no le dijera a nadie, pero yo creo que la iglesia, el pueblo de Dios es uno solo. Entonces vamos a orar por ella. Mire, eso es un problema. Empieza a contar los problemas. No, hermano, eso es chisme. Si a usted le dijeron algo en privado, guárdeselo. O sea, usted no puede aparentar que porque está pidiendo oración. No, hermano. Yo digo que nosotros a veces en la iglesia hemos pasado momentos difíciles y a veces complicados, porque a veces, digamos, uno sabe que hay una necesidad en la vida, por ejemplo, de una pareja. Y generalmente la mujer es más fácil, más abierta, más sabia, por decirlo así, la palabra correcta, más sabia para ir y pedir consejo. El hombre no. El hombre es más cerrado, más cabeza dura, más testarudo, que él piensa que puede arreglar las cosas solo. Entonces, cuando la esposa nos dice algo, alguna necesidad, que oremos, nosotros no podemos, aunque querramos, ir y decirle al esposo, oye, tu esposa vino y nos dijo esto, ¿qué está pasando? No podemos eso. Porque esa es una cuestión íntima. O sea, él tiene que en algún momento dejarse convencer, por decirlo así, a la esposa y buscar ayuda. Pero tú no puedes, digamos, algo que te dicen algo en secreto, ir y contarlo a otras personas aparentando que es espiritual. No, hermano, eso ya es chisme, porque el chisme realmente, como decía, se define como algo, como revelar los secretos sobre las cosas que suceden a nuestro alrededor. Es alguien que le saca los secretos a la gente acerca de ellos mismos y de sus familias, y luego va repitiéndolos de casa en casa, ocasionando gran perjuicio en aquellas personas que la cuentan. Dice Proverbios 11:13. Proverbios 11:13. Cuando usted le cuenten algo, hermano, sepa mantener la discreción. Si la persona le contó algo, es porque tiene confianza en usted. Ya no puede usted
digamos, faltar. Ya, usted a veces me escucha diciendo en las predicaciones historias que han pasado, que hemos conocido en iglesias que hemos visitado o que hemos escuchado de pastores. Y yo le digo que muchas veces hemos visto la mano de Dios cuando uno le da el espacio a Dios y uno ora y deja que Dios haga las cosas a su manera y en su tiempo. Hermano, Dios es un Dios que hace milagros. Entonces uno no tiene que ayudarle a Dios. A veces tratamos de decir las cosas para ayudarle, pero mire lo que dice acá, Proverbios capítulo 11, versículo 13. El que anda en chismes descubre el secreto. Es decir, que el chismoso es una persona que va a decir algo que no le importa, pues no le interesa, no tiene que andar diciendo. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Ahora, eso no significa, y quiero hacer una salvedad ahí, si por ejemplo una amiga suya viene y le dice, oye, estoy pensando suicidarme, no, pues ahí tampoco no guarda el secreto. Se tiene que buscar ayuda o motivarla a que busque ayuda. Pero cuando es una cuestión bien personal, decirle, oye, ¿sabes qué? Yo estoy pasando tal situación. Hermano, no lo diga, porque eso es chisme, es una cuestión personal. De hecho, en la junta hay un voto de confidencialidad. Ni a las esposas, no importa que la esposa lo mande a dormir a la sala, usted no le dice lo que trató en la junta, porque eso es personal, es privado. Mejor dormir en la sala que quedar mal con Dios. Entonces también la Biblia dice, vea conmigo en Proverbios 16, 28. Y vea cómo la Biblia hace énfasis en que el chismoso lo hace porque en su corazón hay maldad. O sea, él puede disfrazar de que es algo bueno, pero realmente no, lo que hay en su corazón es maldad. Proverbios 16, 28. O sea, siempre la Biblia hace énfasis en lo que hay en el corazón de la persona. Proverbios 16, versículo 28. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y cuando dice ahí que aparta a los mejores amigos, puede tomarse en dos sentidos. Puede tomarse que usted sabe que una persona es chismosa, usted se aleja de esa persona. Pero puede ser también que esa chismosa separe a dos personas que son amigos. O sea, no son amigos a lo mejor de él, pero su chisme provoca que dos amigos se separen. Entonces el chismoso hace muchos daños. El chismoso provoca situaciones bien difíciles en la iglesia. Dice en 1 Timoteo 5:13, y este es un mensaje para las mujeres. Este versículo es especialmente para las mujeres y para las mujeres jóvenes. Si usted no tiene nada que hacer, quédese en su casa haciendo limpieza, hermano. Mire lo que dice acá. ¿Sabe que el Facebook es una fuente de chisme? El Facebook es una fuente de chisme. Y hago un paréntesis en eso. Mire, hermano, si usted va a hacer algo indebido, no lo ponga en Facebook. Porque a veces uno ve tanta cosa en el Facebook. Digo, pero ¿cómo se les ocurre poner cosas así en Facebook? Yo he bloqueado gente en el Facebook. Digamos, a veces, usted sabe, cuando uno acepta la amistad de alguien, esa persona trae a otros amigos. Y muchas veces las personas no tienen bloqueo en su Facebook. Y entonces uno ve cosas, y a veces yo he tenido que bloquear personas porque he encontrado cosas que no son adecuadas, que estén afiliadas a un Facebook de una iglesia. Entonces 1 Timoteo 5:13 dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa y no solamente ociosas. Está hablando de las mujeres que se habían quedado viudas, las jóvenes, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Una persona chismosa, una persona ociosa, no tiene nada que hacer, hermano. Entonces como que el chisme, y yo les contaba hace algún tiempo una historia, que dicen que una vez se reunieron 3 pastores, y los 3 pastores se reunieron a orar, y entonces uno de ellos se le ocurrió decir, oigan, pues vamos a dar nuestras peticiones de oración para que oremos entre nosotros, porque no podemos decir nuestras necesidades a veces a cualquier persona en la iglesia. Entonces como pastores nos apoyamos. Uno de ellos dijo, bueno, yo he orado al Señor, yo quiero que ustedes me apoyen a orar. Yo quiero decirles que tengo problemas con las finanzas, porque a veces me ha vencido la tentación y he agarrado dinero de las ofrendas.
Entonces yo quiero que Dios me dé la fortaleza para no tomar dinero de esa ofrenda porque no es mi dinero. Y yo te dije, bueno, vamos a orar por ti. El segundo dice, bueno, miren, mi problema son las mujeres. Yo no puedo dejar de ver a una mujer y verla ya sexualmente. No puedo. Me cuesta. Entonces le digo, bueno, vamos a orar por ti. Y al tercero le dice, bueno, ¿y tú cuál es tu problema? Dice, no, dice, vamos a hablar mejor por usted, mejor otro día, yo le digo cuál es mi problema. No, pues, dinos, ya te dijimos nosotros cuál es nuestro problema, dinos tú cuál es tu problema, ¿por qué quieres que oremos? Dice, no, tranquilos, oremos por el problema de ustedes y ya otro día yo les cuento cuál es mi problema. No, pues dinos, le insistieron tanto que al final él les dijo, dice, bueno, yo quiero que oren conmigo porque a mí me gusta el chisme. Y me estoy quemando por ir a poner esto que ustedes me dijeron en el Facebook. Entonces asegúrese a quien usted le confía las cosas. Es una persona realmente confiable. Porque el chismoso busca realmente destruir. Puede a lo mejor pensar que está haciendo un bien. Pero hermano, lo único que puede arreglar las cosas en nuestra vida es Dios. Dice en 1 de Pedro 4:15, Pedro nos da un consejo acá a todos los cristianos, que no nos metamos en cosas que no nos interesan, que no son de nuestra vida. Fíjense que hay cristianos, hay un tipo de cristianos que yo le llamo los correcaminos, porque son cristianos que cuando termina el culto desaparecen. Y muchas veces hay gente que toma esa actitud de desaparecer rápido cuando termina el culto, porque han tenido malas experiencias. Que se queda en el culto y entonces después del culto, empieza a conversar con alguien y de pronto se dan cuenta que esa persona anda diciendo cosas que nunca le dijeron. Entonces por eso hay cristianos que cuando terminan el culto salen corriendo. Y por eso Pedro aquí nos da este consejo en 1 de Pedro 4:15. Dice, así que ninguno de ustedes parezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, o sea, por ser chismoso. O sea, Pedro dice, nuestra conducta no tiene que ser esa. O sea, la gente debería tener confianza en nosotros. Bueno, nadie tiene confianza en una persona que no puede guardar un secreto. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, que usted va donde un pastor y le cuenta una situación personal? Y luego el domingo en el culto, él lo usa. O sea, a lo mejor la demás gente no se va a dar cuenta, pero usted sabe de qué está refiriendo a usted. Y más él dice, la estoy viendo ahorita, pero no voy a decir quién es. No, hermano, la confidencialidad. Sí, estoy mirando, es de tal país, pero no le quiero decir quién es. Entonces la gente ya no pone atención al sermón si no quiere saber quién fue el que lo hizo. No, hermano, hay cosas, si ya cuestiones de a lo mejor de hace mucho tiempo, y son cosas que donde Dios hizo obra, pues es diferente. Usted sabía que, en Proverbios capítulo 26:20, Proverbios 26:20, déjeme leérselo. Proverbios 26:20, si usted lo encuentra ahí también no hay problema. Proverbios 26:20. Dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. O sea que una iglesia donde no hay chismoso es una iglesia bendecida, hermano. Así dice la Biblia, que ahí envía Jehová, dice, bendición y vida eterna, porque es una iglesia que está en armonía. Pero hermano, como alguien dijo por ahí, de todo hay en la viña del Señor. Así que en toda iglesia tenemos esos problemas. Ahora, es interesante, Isabel, ¿qué significa porfiado? Desobediente. ¿Ustedes sabían que Jeremías era chileno? ¿Cuántos entienden la palabra porfiado? Muy poquito, porfiado, sí. Testarudo, ok, cabeza dura. Jeremías era chileno, porque Jeremías dice aquí en Jeremías 6:28. Vean lo que dice Jeremías 6:28. Para que vean si era chileno. Bueno, puramente venía por ahí, creo. O de por ahí, a lo mejor los chilenos son descendientes de Jeremías, a lo mejor. Jeremías 6:28, vean lo que dice. Está hablando del pueblo judío, cómo su actitud de irreverencia, de falta de respeto de unos a otros, los llevaba a provocar el chisme. Y dice Jeremías 6:28,
Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. O sea, es un problema, hermano. Sí, Dios ve el chisme como un pecado. Dime cuándo usted ha visto en una iglesia que pongan a alguien en disciplina por chismoso. No. Porque lo vemos como, bueno, es algo normal. No, hermano, no es normal. El chisme puede destruir la vida de las personas. Por eso dice que si yo amo a una persona, no debo de andar hablando de esa persona. No debo de decir cosas que no me corresponde decir. O sea, no debo de estar diciendo secretos, cosas que la persona me confió. Una tercera forma en la que muchas veces hacemos falso testimonio es la insinuación. La insinuación lo que busca es provocar una mala impresión sobre alguien. Es crear la idea de que algo podría ser posiblemente cierto. Trata de plantar en la mente la posibilidad de que algo es impropio o decente. Es decir, esta persona viene y le empieza a decir, oye, ¿ya te diste cuenta cómo fulana se le acerca al hermanito tal? Y empieza a crear algo en su mente sucia. Empieza a crear algo y a crear un problema de la nada. Empieza a insinuar que algo hay ahí. Claro, hermano, uno tiene que ser sabio. Uno tiene que ser sabio. Si usted ve algo, digamos, usted tiene que no decirlo a las demás personas, tiene que ir. O sea, imagínese que usted, por ejemplo, ve en algún momento un amigo suyo, un hermano de la iglesia. Usted ve que alguien se le acerca mucho a ese hermano y usted ve eso como algo repetitivo. ¿Cuál sería la acción correcta a hacer? ¿Perdón? Ir y hablar con el hermano directamente. Hermano, mira, esto está pasando, ten cuidado. Pero usted va y confronta a la persona, no anda chismeando, pero el problema es que usted lo dice a toda la iglesia y la pareja o la persona afectada no lo sabe. Entonces ese tipo de pensamiento puede llegar pongan a que llegue la esposa y la esposa empieza a pensar de que realmente hay algo y es mentira. Es la maquinación, es la insinuación de una persona que en todo ve un pelo, en todo ve un punto. Fíjense que hace un tiempo hicimos un experimento en una clase y había una pizarra de esas para escribir, una pizarra blanca, y el maestro llegó antes que los alumnos y puso en el centro un punto. Entonces, ya cuando estaba en la clase dijo, bueno, vamos a hacer una pausa. Dijo, ¿qué ven ustedes acá? Casi el 100% vio el punto. Nadie dijo, esa es una pizarra blanca, pero que tiene un punto en medio. No, dice, hay un punto en medio. O sea, el chismoso, el que insinúa cosas, el que ve en todo algo negativo, siempre ve cosas donde no están. Pero él provoca que las personas empiecen a discutir, oye, ¿será verdad lo que dice el fulano? A lo mejor él vio algo que nosotros no hemos visto. Entonces la persona empieza a provocar un malestar en las personas. Hermano, nadie quiere estar cerca de una persona que provoque este tipo de situaciones en lo que están alrededor de él. Entonces Dios dice, si una persona me ama, va a guardar mis secretos, hermano. Va a ser respetuoso de lo que yo le diga. Dice en Éxodo 23:1. Éxodo 23:1 dice, no admitirás, es un consejo para nosotros, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Porque el momento que yo le pongo atención a una persona que empieza a maquinar, hermano, ya yo soy parte de eso. Y el problema es que la persona a veces es tan astuta que me convence de lo que ella piensa que está pasando, ya no lo ve como una posibilidad, lo ve como un hecho. Entonces provoca un daño en las personas que están alrededor de ella. Dice en Jeremías 9:4, dice, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. Porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando.
que tener cuidado, hermano, a quién usted le abre su corazón. Hay que tener cuidado a quién usted le dice, mira, una intimidad. Pues es bien importante que en la pareja haya confianza, que nos podamos decir las cosas ahí en la intimidad nosotros. Entonces la insinuación provoca, el chisme destroza, el falso testimonio, la calumnia afecta mucho. Otra de las maneras en las que se manifiesta el falso testimonio es el engaño. Y el engaño es pensar o creer que algo sea verdadero y aceptarlo como cierto y luego contarlo a otros. Es engañarse a uno mismo y a otros para que piensen que algo es verdadero cuando realmente no se conoce la verdad. Esta es una persona que se autoengaña y empieza a engañar a los demás. O sea, hay un momento en que se cree tanto su propia mentira que empieza a convencer a los otros de que eso es cierto. Entonces hace daño, provoca un falso testimonio, provoca y hace daño en las personas que están alrededor de él. Hermano, nadie quiere estar cerca de un chismoso. Nadie quiere estar cerca de una persona que empieza a divagar. Hay un dicho por ahí que dice que la mente ociosa es taller del diablo. Y es cierto. Es cierto. Dice Proverbios 12:17, se lo leo. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso declara engaño. Proverbios 24:28. No seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjees con tus labios. O sea, no digas cosas que no son, hermano. La Biblia dice que de toda palabra daremos cuenta. Y usted y yo podemos tener las mejores intenciones, pero cuando yo amo a mi prójimo, una de las mejores maneras de demostrar ese amor es mostrar el respeto. Puede ser que no esté de acuerdo con esa persona 100%, pero no significa que yo tenga que crear situaciones que son falsas. Y si fueran ciertas, no son mi derecho de andarlas divulgando. Otra de las formas en las que se da el falso testimonio es lo que se llama la divulgación. Y la divulgación es el acto de contar a otros las faltas y fracasos de una persona. Y como le digo, muchas veces lo tomamos como si fuera algo piadoso. ¿Saben qué? Fulano fracasó, anda mal, está quebrado. Entonces vamos a orar por él, ¿ok? No, hermano, si no es su asunto, no lo cuente. Usted está divulgando algo que no es suyo. O sea, nadie tiene derecho, hermano, a estar diciendo las cosas que no son de él. Y el problema es que esta persona que divulga, que hace la divulgación, siempre habla de la debilidad de la otra persona. Nunca le dice las cosas buenas. Siempre dice en lo que falla la persona, en lo que fracasa. Siempre hace énfasis en los errores que comete, los pecados que comete, la condena, la culpa y la censura. Y somos muy buenos para eso, hermano. Dice el Señor Jesús aquí en el Salmo 31, bueno, dice la palabra en Salmo 31:13. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, dice el salmista, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Hermano, si yo sé algo de una persona, la Biblia me dice que si yo sé que alguien está en una situación de pecado, lo correcto es ir a hablar con la persona, ministrarla. La Biblia dice que los que somos espirituales, que vayamos y restauremos al que ha caído. Pero lo más fácil es simplemente señalarlo, criticarlo, hacer el chisme y quedarme como si ya cumplí mi parte, ya estoy bien con lo que hice, pero muchas veces el resultado es la destrucción simplemente de esa persona. Otra de las formas en las que damos falsos testimonios es cuando usamos la exageración. Los latinos somos buenos para eso. Usamos la exageración como algo tan normal. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero usted llega a un lugar y hay 5 o 6 personas. ¿Y qué es lo que dice la persona? No ha venido nadie. Hay 5 personas. Pero somos tan exagerados que decimos no ha venido nadie. O póngale que
Había una reunión y había unas 100 personas. ¿Vino todo el mundo? No, no vino todo el mundo. Pero somos exagerados, ¿sí o no? Entonces, el problema es cuando esa exageración llega al punto de afectar la vida de una persona. Imagínense que usted se da cuenta que una pareja está en una situación matrimonial, a lo mejor un problema normal, y usted empieza a exagerar y dice, no, yo sé que ya, yo creo que están buscando abogados ya para divorciarse. Usted exagera el asunto. Entonces el problema está que la gente que lo escucha ya forma una perspectiva o empieza a ver las cosas de una manera diferente. Y no, la gente muchas veces no es sabia, hermano. Hay mucha gente que en lugar de tratar de darle un consejo, lo que hace es empeorar las cosas. Allí en Estados Unidos, cuando usted como es pastor, usted tiene que saber cómo dar los consejos porque lo pueden acusar de mala práctica si usted da un mal consejo. Por eso ahí en Nueva York yo les decía a los hermanos, no den consejos porque no es su responsabilidad. Nosotros aprendimos que cuando una persona nos pide un consejo siempre le damos opciones para que la persona tome su propia decisión. Pero muchas veces el chisme, la exageración puede provocar que una persona tome decisiones que no son correctas. Entonces, para eso es importante que seamos sabios de cómo hablamos. Dice Salmo 12:3. Salmo 12:3 dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Proverbios 26:28, busque este versículo por favor. Mira hermano, las palabras pueden edificar o pueden destruir una vida. Y muchas veces cuando ya vemos la vida de la persona ya destruida, a veces ya es tarde, hermano. Las palabras usted no las puede recuperar, usted puede pedir perdón, pero las palabras no las puede recuperar. Alguien decía en cierta oportunidad que las palabras que usted y yo decimos, y tenemos que tener cuidado cuando las decimos, las palabras que decimos hacen tanto daño, es como que usted agarrara una hoja de papel y usted la estrujera, así la apretara. Así es las palabras que decimos. Aunque usted la trate de estirar después y la plancha, igual van a quedar marcas, hermano. Hay cosas que ya no se pueden recuperar, ya usted las dijo, y ya no se puede recuperar. Proverbios 26:28, vea lo que dice por favor allí. Dice, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Imagínese un chismoso diciéndole a la esposa, oiga, yo vi que su esposo con otra mujer, hágale lo mismo. Pero es mentira, es un chisme. Ahora, usted se imagina cómo será la situación si la esposa le hace caso. O si la esposa, le falla al esposo, o si la esposa se va, abandona al esposo. Entonces, es bien delicado. Una persona chismosa puede destruir una familia. Vamos a quedarnos ahí, hay mucho más todavía que decir, pero el próximo viernes seguimos. Mire hermano, cuando hay un chismoso hay que evitarlo. Con eso no se juega. Cuando una persona te falló una vez y empieza a contar cosas que no son, que son privadas, pueden ser ciertas, pero son tuyas, son privadas, evítalo. Evítalo. Hace muchos años, en una iglesia, llegó un pastor nuevo a esa iglesia y él contaba en esa oportunidad que cuando él llegó a esa iglesia le fue muy difícil que los hermanos tuvieran confianza con él. Y él entendía por qué era tan difícil, si él había estado en varias iglesias, por qué en esa iglesia en particular era difícil. Él trataba veía que había problemas matrimoniales. Él los percibía en los matrimonios, problemas de diferente tipo, y él iba a visitar a los hermanos y trataba de como hacer la pregunta adecuada, decirle, oiga, yo veo que hay una situación acá, ustedes como matrimonio, ¿qué pasa?
Y nadie decía nada. Pasaron los años y los años hasta que hubo una pareja que estaba a punto de divorciarse y ellos trataron de como buscar una última opción. Y le dijeron, pastor, bueno, mire, él les hizo la pregunta a ellos. Fue directo y dice, mire, ¿por qué yo le hago preguntas a las parejas? Yo veo que hay problemas y realmente nadie me quiere decir nada de lo que está pasando. Y la respuesta de esta pareja, en esa conferencia que estábamos, decía, el problema fue que el pastor anterior tenía la costumbre de contarle todo a su esposa. Entonces muchas veces los hermanos de la iglesia sabían cosas íntimas que las personas le habían dicho al pastor. Entonces el pastor siguiente que llegó ya estaba catalogado como iba a hacer lo mismo que el pastor anterior. El chisme destruye, hermano. Cuando yo sé que hay alguien que está chismeando, mire, apártese. Pero como dicen alguien por ahí, el chisme es sabroso. Apártese, déjelo. O sea, aléjese de esa persona porque esa persona lo va a meter en problemas. A veces el chismoso hasta llega a un punto de decir, ah, no, fulano me dijo. Y usted no dijo, pero como aquel chismoso tiene más palabras que usted, convence a las personas que fue culpa suya, que usted fue la que le metió la idea. Y al final de cuentas usted queda emproblemado y la otra persona queda como si no, o sea, él se va de la iglesia, hermano, o se va de ahí, pero usted queda en ese problema. Entonces la Biblia es clara, si yo amo a una persona, hermano, debo de saber guardar sus secretos. Si una persona está en una necesidad, o yo sé algo de una persona, tengo que ir directamente a la persona y decirle, oye, he visto esto que está pasando. Yo les he contado esta experiencia, y con esto termino. Hace muchos años, estábamos en otra iglesia, y mi esposa, de algún momento ella se dio cuenta que había una chica que siempre después del culto me buscaba y me apartaba de la gente. Siempre me decía, pastor, ¿me se puede hablar con usted? Como que yo no me he dado cuenta que eso era repetitivo. Ella vino directamente conmigo y me dijo, oye, ¿sabes que eso se ve mal? Mi esposa no es celosa, pero me dice, pero se ve mal que ella te saca siempre después del culto. Después de la predicación te saca y te lleva aparte. Tú sabes que no soy celosa, pero se ve mal eso. Y ya observé los comentarios de los hermanos, entonces ten cuidado con eso. Ella no fue a quejarse con las hermanas de decirle, mire mi marido lo que hace. No, ella vino directamente a decírmelo a mí. Ella no le va a decir que en un momento reaccioné bien, porque a veces uno quiere reconocer. Pero después me di cuenta y Dios me habló en ese sentido y pude darme cuenta que estaba haciendo mal. Entonces me dice, no, habla con ella, pero sabe que dile, quedémonos aquí sentados en vez de la gente, porque no es nada privado que vamos a hablar. Y a la siguiente vez que la muchacha vino y me dijo, oye, pastor, ¿puedo hablar con usted? Yo le digo, sí, sentémonos acá. Y ahí hablamos. Y ya después ya no me volví a buscar para hablar, porque ya no quería que nadie se diera cuenta. Uno tiene que ser sabio, hermano. Cuando una persona, tú sabes que anda diciendo un chisme, confróntala, porque el chisme destruye la vida de las personas. Dios dice, si yo amo a una persona, no voy a chismear, no voy a calumniar, no voy a decir algo que no sea verdad. Pero al mismo tiempo la Biblia dice que todo calumniador, todo chismoso, todo exagerador, Dios lo va a destruir. Amén. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por lo bueno que eres. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Permítenos, Señor, que la palabra que tú nos hablas, Señor, en esta noche, edifique nuestra vida, Señor, nos ayude. Que aún seamos sabios, Señor, que no hagamos bromas, Señor, acerca de las cosas de otras personas, cosas que nosotros sabemos, que seamos prudentes, Señor, danos labios prudentes, Señor, que seamos sabios cuando digamos algo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que eso se aplique en nuestra vida, Señor, en nuestras relaciones matrimoniales, en nuestra familia, en la relación con los hijos, Señor, con el resto de la familia. Y te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche. Te pedimos, Señor, que
al salir de acá, tú nos lleves con tu paz y con tu bendición a nuestros hogares. Y también, Señor, te damos gracias por la ofrenda que vamos a recolectar en estos momentos para ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque todo te lo damos solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.